Me confirman el audio, por favor. Y la Está bien. bien, tenemos que hablar hoy día sobre la fisiopatología de la preeclampsia. Pues acá lo estamos clasificando en dos etapas, lo que vamos a ver. La primera, que sería la injuria placentaria, y la segunda, que representa la disfunción endotelial, o sea que ya esto es una inflamación sistémica. Veamos entonces. La primera etapa representa esto de aquí. Lo que es la reducción de la perfusión uteroplacentaria. Y la pregunta es ¿por qué? Esta reducción se da pues por una falla, ¿sí?, de la placentación. Vamos a ver qué es eso. Y también se da por una intolerancia inmunológica entre lo que representa el tejido de la madre con el padre y el feto, lo que se le implanta. Eso que ocasiona pues una isquemia tisular. La isquemia tisular pues va desarrollándose más y me llega a la segunda etapa, que representa ya un daño en lo que es el endotelio ya a nivel general o sistémico. Y aquí, ¿qué sucede? Pues un vasoespasmo, un escape capilar y la activación de la coagulación. Esto es un general, vamos a ver detalle en detalle. Los vasoespasmos pues me van a dar isquemia renal, hepática, una disminución del flujo sanguíneo del cerebro y obviamente una hipertensión arterial sistémica. Y si hay un escape capilar, pues edema, una proteinuria y una hemoconcentración. Y si se activa la coagulación, me va a producir una trombocitopenia. Empezaremos por la primera etapa, para empezar a hablar, que hay una reducción de la perfusión uteroplacentaria. Y para eso vemos que una de las causas etiológicas era la falla de la placentación. ¿Y qué representa esto? Pues tengo aquí una imagen, creo que es muy pequeña, lo voy a acercarme. Pues acá está la decidua, esto es el miometrio, ¿sí? En la semana 12 ya de la placentación, estas células de acá, como se pueden ver, lleno de puntitos cuadrados, son los citotroplásticos. Estos normalmente migran a través de la decidua, atraviesan la decidua hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas hasta la implantación de las 20 semanas, suelen atravesar la decidua y llegar al miometrio. ¿Y qué hace esto? Esta es una señalización, la cual lo que va a hacer es que la arteria espiral que está aquí ingresando, ¿sí?, se modifica. Y al modificarlo, pues cambia lo que representa su tejido histológico. Sus musculaturas se vuelven ya no funcionales, se vuelven fibrinoides, lo cual hace que esta luz de esta arteria espiral se vuelva más ancho, ¿sí? Eso es lo que debería de pasar. En caso de la preeclampsia, lo que sucede es que lo siguiente: en la migración de estos citotrofoblásticos no suelen llegar hasta el miometrio, no suelen llegar más tanto. ¿Y qué sucede si pasa eso? No hay una transformación de la arteria y la arteria conserva los fibras musculares, la luz de la arteria se va dimensionando bien pequeña. Que esto hace que obviamente la resistencia de la operación. Entonces, si no hay modificación, la se reduce, como lo dije, se forma aterosis aguda, cual es una agregación de las paredes arteriales de que elimina la macrófagos líquidos que se pueden agregar a las arterias. Y esto lo puede ver una trombosis por los casos. Al suceder esto, pues esto ocasiona una serie de señales que se vayan ya aparte de la etapa, podemos llegar a la etapa, vamos a ver lo que sucede. La pregunta es ¿por qué no miran estos hacia el lado del miometrio? Varias literaturas que representan, una de ellas representa la idea de que está relacionada con la proteína del receptor más por la biología, que no es una de los proteínas que podía dar señal y dirigir a las células donde va a ir mandando el ejercicio. Genéticamente, pues nosotros los genéticos,
madres no tienen estos. O estas células electroplásticas no tienen receptor de ADA, no. Si no tienen cualquiera de los dos, no son funcionales. Estas células no irán a lo que es. Eso sería uno de los casos. Otro es cuando estas células electroplásticas tienen receptores genéticos y empiezan a producir factores antiangiogénicos, anticorpóreos, lo cual una de ellas es la asignación FMS. ¿Qué hace esto? Vemos aquí un paso a nivel normal. Los vasos endoteliales tienen, los vasos endoteliales tienen receptores específicos. Uno de los receptores es el receptor beta, que significa esto, representa que ese factor de crecimiento del endotelio vascular hace que migre y esta pueda volver a quedar. Pero los factores antiangiogénicos hacen que la tirosina se aumenta entre ellos y puede agarrar el receptor y así puede evitar que llegue a las arteriales. Y si no llega a estas células no van a funcionar y por eso no va a suceder esa modificación que necesita tratar. Otra fuente de angiogénico es la CENC, que la hemoglobina también aquí, lo cual hace unirse al factor de receptor la farmacia que está de acá. Tenemos dos proteínas que son bien interesantes. ¿Qué pasa si no hay una relación? Pues que es defectuoso. Y si es defectuoso, se produce isquemia. Pues la isquemia me va a producir que la placenta empieza a producir ansias en la oxidativo. Sí. También hay células electroplásticas que empiezan a botar los fragmentos pequeños, así como los factores antiangiogénicos empiezan a hacer la sangre. Y ahora de eso da tanto medio del sistema a lo largo del nivel local y eso empieza a hablar de la etapa 2. Entonces entramos a la siguiente etapa, que sería la etapa 2. Vimos que la etapa 2 estaba antecedente la isquemia antes de llegar ahí. ¿Y cómo es que llegamos ahí? Primero, antes de eso, aquí tenemos otra causa, me había olvidado. Habíamos dicho que una de las causas era la falla de la placentación y la otra es la intolerancia inmunológica. ¿Qué es esto? Pues que la madre tiene una relación con el padre y obviamente tiene una relación con el producto. La relación de la madre y el padre es tolerar a los antígenos patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues el líquido seminal que es del padre es ajeno hacia la madre y la madre tiene inmunidad que tiene que detectar hacia lo que es el padre. Al hacer ese contacto, normalmente existe una incidencia alta siempre cuando es nuevo o es reciente. Por ejemplo, madre que es grávida, esta, pues si tiene una nueva pareja, puede tener mayor incidencia de preeclampsia porque es nuevo, o una inseminización artificial, ¿sí? A eso me refiero de que hay una intolerancia. También con el producto, ¿sí? El producto se injerta, lo que representa hacia el útero, entonces hay una interacción de lo que es la inmunidad de la madre con el producto. Y si hay un rechazo a eso, pues hay una intolerancia. Y si hay intolerancia, me puede producir entonces lo que decía, ¿no? Esos factores tóxicos que se pueden llevar. Ahora sí, vamos a la isquemia. En una isquemia, pues la placenta empieza a producir, como decía, sustancia, como el factor de necrosis tubular alfa o la interleucina. También puede producir antiangiogénicos, como la tirosina, que dicen, ¿no? El 1, el FMS. También puede activar lo que es los leucocitos en la circulación materna y todo esto ocasiona un estrés oxidativo. Y si hay estrés, aumentan los radicales libres. Y estos son sustancias que dañen el endotelio. Y si se daña el endotelio, empieza a producir cambios ya inflamatorios, pero ya no local, sino sistémico, aumentando
a lo que es el embarazo propiamente, porque se intensifica más allá. Entonces, aquí ya es la segunda etapa, que ya representa el daño del endotelio. Y cuando hay un daño, decimos que había un vasoespasmo. ¿Y por qué hay vasoespasmo? El daño hace que disminuyan pues, el óxido nítrico y la prostaglandina, que normalmente estos producen vasodilatación, y lo que se aumenta es la endotelina 1, que produce vasoconstricciones, y al hacer eso hace producirme espasmos. Además, las arterias sistémicas empiezan a tener una sensibilidad muy aumentada a la angiotensina 2. Eso también puede provocar un vasoespasmo. De ahí viene otra vez la isquemia renal, la isquemia hepática, una disminución del flujo cerebral y una abruptio placentae que representa desprendimiento de la placenta en cuanto al vasoespasmo. Otro de los daños que me va a producir pues, es la activación de la coagulación. Y esto pues se produce por una pérdida del desequilibrio de la prostaciclina y del tromboxano. Sabemos que la prostaciclina pues es un antiagregante, mientras que el tromboxano es el inverso, de lo cual lo que se aumenta es mayor el tromboxano. Hay un desequilibrio entre estos dos que puede activarse esto. Otro es que hay una fuga de lo que representan los constituyentes de la sangre, o sea, las plaquetas, los fibrinógenos, y estos hacen que se deposite en la superficie subendotelial. La formación de los macrófagos que empiezan a cargar de lípidos, empiezan a formar aterosis, también me puede hacer que haya un daño a nivel del endotelio y ahí producirme una activación de la coagulación. Y obviamente ahí llega la trombosis. La fuga también puede producirme hemólisis, una disminución de lo que representa la sanguínea. El escape capilar está representado porque aquí existe un daño a nivel de las membranas celulares de los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede acá? Pues que las proteínas que mantienen unidas por las uniones estrechas, por ejemplo, empiezan a dañarse, y si se dañan eso, se abren los sitios donde puede escapar fluidos, puede escapar algunas estructuras, y ahí me da pues la edema, proteinuria, cuando ya está fallando a nivel de los vasos sanguíneos del glomérulo, y una hemoconcentración por la disminución de lo que es el fluidos de la sangre, y se queda más concentrado lo que son las células sanguíneas. Vale, entonces el vasoespasmo también me puede producir una hemoconcentración, así como el escape capilar, estos dos. Ya basando ahora en detalles en cada uno, vamos a los vasoespasmos para poder ver estos daños que realiza. En el vasoespasmo mencionamos que había una isquemia renal. ¿Y por qué? Porque las arterias aferentes que ingresan al glomérulo tienen pues una disminución del diámetro de la luz, por razones que ya hemos dicho. Eso hace que se aumente mucho la resistencia arteriolar aferente. Y al aumentar esto, pues ya me existe un daño a nivel del endotelio del glomérulo, y a eso se le denomina endoteliosis glomerular. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando hay un daño así? Pues se bloquea la barrera de filtración. Al bloquearse esta, pues disminuye la perfusión renal, uno, porque la resistencia está aumentada a nivel de la arteria aferente, y la tasa de filtración disminuye también. Y eso ocasiona un aumento en la creatinina sérica y el ácido úrico, que se puede ver ya en los laboratorios estos datos. ¿Sí? Bien, al final esto sigue progresando y puede llegar hasta la necrosis tubular aguda por la hipovolemia que representaría esto. Y si hablamos a nivel del cardiovascular, la misma hipertensión arterial ocasiona un aumento de la poscarga. Si la poscarga se aumenta, va a disminuir lo que es el gasto cardíaco. ¿Sí? Al hacer eso hay una alteración a nivel de lo que son las cavidades ventriculares del corazón, y produce una remodelación ventricular. Al remodelarse, pues hay una disfunción tanto del ventrículo en la fase diastólica, ¿sí? Y si esta disfunción diastólica se asocia con disfunción ventricular, ¿no? Por ejemplo, puede ser una madre con Chagas, ya tiene una alteración a nivel del ventrículo,
puede ocasionarme más allá un edema agudo de pulmón originado por el corazón, un edema pulmonar cardiogénico se la denomina esto. Eh, Otra causa, aquí tenemos una disminución del flujo sanguíneo del cerebro. Si hay una disminución, pues hace que esta isquemia siga avanzando y pueda producirme pues edema a nivel del perivascular. Voy a acercarme un poquito. Aquí está. Tenemos aquí espacios a nivel del cerebro en un corte coronal, el cerebro, pues parenquimatosamente estamos viendo ya aquí que se está formando extravasación de lo que es de la sangre, de los vasos sanguíneos a nivel subcortical, o puede también entrar a nivel cortical o a nivel de la vía madre. ¿Sí? Esto pues es muy peligroso porque esto es una de las complicaciones que ya me llega, puede ocasionarme hasta incluso llegar al coma. Vale, entonces si sumamos esto, ¿a qué? Normalmente el cerebro tiene una capacidad de regularse, un mecanismo de compensación ante este flujo sanguíneo, pero llega un tiempo que ya deja de autorregularse, ¿sí? Lo cual hace que la hiperperfusión cerebral aumente, o sea, se supone que al principio no debería, pero hace que aumente aún más como un mecanismo de compensación. Y eso ocasiona al paciente algunos síntomas que se menciona el libro en varias categorías, la cefalea, y a nivel occipital, ¿por qué mencionaba eso? Porque la arteria estaba intermediamente en la hendidura del cerebro y tenía una gran incidencia a nivel del occipital. Escotomas también, pues una de las causas. A nivel de la ceguera es raro, mencionan, pero puede darse. Y las convulsiones. Y si hay ya estos síntomas, ya el diagnóstico es en los que ya se ha complicado a eclampsia. También el edema, ¿no? Como en otros lugares mencionamos, el edema cerebral puede ser generalizado. Y si es generalizado, pues el paciente ya pues, va a entrar en alteraciones del estado mental, puede tener confusiones o puede llegar incluso a entrar en coma. Si hablamos a nivel del hígado, ¿sí? La isquemia puede provocarme, si sigue avanzando, un infarto hepático, puede necrosarse, y esto se manifiesta por 3 criterios acá, no lo puedo decir clínico porque es un laboratorio más. Uno es que el paciente ya manifiesta dolor en el cuadrante superior derecho, ¿verdad? Y en los laboratorios podemos encontrar elevación de las transaminasas como la ST-ALT, y también pueden encontrarse infartos hemorrágicos ya por debajo de la cápsula de Gleason. Eso es lo que pude encontrar. Sé que podemos hablar más, pero no había mucha información. Y el desprendimiento de la placenta, el vasoespasmo puede ocasionarme esto, aumentar, o sea, la hipertensión hace que sea una de las causas más frecuentes de desprendimiento de la placenta. En cuanto al escape capilar, el otro criterio sería, pues, el nombre lo dice, no escapar. Uno de ellos era la proteinuria. ¿Qué significa eso? Pues el libro dice que esto ya se considera cuando hay una excreción en un día de más de 300 miligramos de proteína. ¿Sí? Otros mencionaban que hay un cociente de proteína con la creatinina, se hace una división de la proteína dividido entre la creatinina y sale un valor que se debería de salir más de 0,3. También hay otro criterio de que se considera proteinuria cuando los valores de proteínas están persistentes de 30 miligramos por decilitros en muestras aleatorias en cualquier momento, obviamente de la muestra de orina. Según estos 3 criterios podemos decir si tiene o no podría tener lo que es la proteinuria. ¿Sí? Aquí vemos la imagen, creo que sí se puede ver, no es tan pequeña. A este lado es normal, ¿sí? Este es el endotelio de lo que representa la entrada a lo que son las estructuras funcionales del riñón. Esto de aquí grande que se ve es el podocito. Esto es normal. Su membrana del endotelio son fenestrados, ¿sí? Tiene lleno de huequitos. Pero cuando hay preeclampsia, estas fenestraciones se hinchan, así por decirlo,
y se vuelven más gruesos. Los espacios del podocitos, de los pedicelos, estos espacios, en lo normal es bien amplio, pero cuando ya tiene una preeclampsia se puede ver que están estrechamente unidos una con la otra. ¿Sí? Bien. Esto es un cambio anatómico, es lo que pasa en el glomérulo. ¿Sí? Lo que sucede es un 20%. Hay una inflamación, obviamente se ve bien claro aquí. Esta inflamación endotelial se debe a las proteínas angiogénicas que habíamos mencionado hace rato y provoca esta inflamación. Puede producir una ruptura de la barrera de la filtración y escape de las proteínas. Si es la proteína, hay una disminución de la presión oncótica y ahí vamos a la edema. Pues si hay una disminución de la presión oncótica a nivel del plasma, pues no puede producir edema. Este es un círculo vicioso por el cual el edema puede diseminarse o agravarse o complicarse más en los edemas de pulmón que había mencionado hace rato y en los edemas cerebrales que también los mencioné. ¿Cómo se ve esto? En la orina se hace un laboratorio, ¿sí? Y se puede encontrar estos podocitos libres a nivel de la orina y a eso lo denominamos podocitoría. Eso es lo que podemos apreciar. En cuanto a la hemoconcentración, que es causada por un escape, así como un espasmo, como había dicho, el libro lo menciona como un sello de la preeclampsia. No entendí por qué le dice sello, pero es el sello de la preeclampsia. ¿Qué es esto? Pues hay un vasoespasmo, como había dicho, ¿sí? Y también hay un escape o una fuga. Y eso hace que pues, persiste un tiempo variable después del parto, mientras que el endotelio se restaura. Eso dice el libro, pero no lo entendí muy bien, pero yo leí en otro lado, decía de que como hay un escape, una fuga, lo cual hace que el líquido se vaya afuera de los vasos sanguíneos y la sangre se empieza a concentrar. A eso le denominamos hemoconcentración. El último de todos estas era la activación de la coagulación. ¿Sí? Pues, ¿cómo se da esto? Pues aquí hay un consumo de los factores, ¿no? Factores de coagulantes que son 12, si no me equivoco, y el que consume es el 8, es uno de los importantes. ¿Sí? También hay un aumento de los fibrinopéptidos y también hay a nivel reducido de las proteínas de la antitrombina, la 3, y las proteínas C y C. Esto no la conozco, no sabía qué decir, pero las demás ya lo conocemos muchísimo. ¿Y qué hace? Entonces, definimos a trombocitopenia cuando hay una disminución de las plaquetas, cuando están menos de 100, que ahí se le considera una trombocitopenia. ¿Sí? Esto es peligroso, ¿sí? Mientras más bajo esté la plaqueta, obviamente hay un riesgo muy alto, y hay una tasa de mortalidad muy alta. Pero después del parto, según la literatura, esto va disminuyendo y va poniéndose normal en el primer día, más o menos, lo menciona. Esto se va regulando. Pero también puede aumentar de manera progresiva también en el tercer o quinto día. La trombocitopenia es uno de los criterios que está en los HELPs, que lo vamos a ver el viernes. ¿Sí? El éxito de HELP estaría hablándose más detallado esto. Bien. Aquí tengo dos cosas que lo puse así de colores para que lo tengamos un énfasis. Que la trombocitopenia materna en una mujer hipertensa no es una indicación fetal para el parto por cesárea. Lo menciona bien claro eso. Las plaquetas disminuidas no deberíamos de pues hacer una indicación de cesárea, ¿no? Y también de que este trombocitopenia no sucede en el feto o en el recién nacido, pues lo que hacía énfasis y no tengo más información. Gracias. Bien, están abiertas las preguntas. Boris, de todo lo que tú has hablado en resumen, ¿qué órgano se daña primero en la preeclampsia? El riñón, doctora. Ya, el riñón.
Entonces, si hay un daño glomerular, ¿qué es lo que pasaría? Está alterada la filtración, ¿no es Hay cierto? una disminución, hay una disminución de la tasa de filtración y hay una alteración de lo que son las fenestraciones del glomérulo y por eso se escapan las proteínas. Exacto. Entonces, por el daño glomerular nosotros tenemos pérdida de proteína. Si se pierde la proteína, entonces, ¿qué va a pasar? Baja la presión oncótica intravascular, ¿no es cierto? Y ya el endotelio está dañado. Entonces, si nosotros tenemos una baja oncótica, o sea, de la presión oncótica, tenemos alteración a nivel del tercer espacio, o sea, el líquido intravascular va a alterarse. Y de esa manera, muy bien él ha explicado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el primer síntoma que tenemos? ¿Quién me va a contestar, Jimena? Oligonuria, doctora, primer síntoma. Ya, la oligonuria. Luego, podemos encontrar en un parcial de orina hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, si encontramos hemoglobina, ya tenemos dos parámetros para poder hacer diagnósticos tempranos de repente de que se nos está complicando un embarazo. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Entonces, ahí va la explicación del por qué la paciente va a presentar su edema, aunque puede haber una preeclampsia sin edema. ¿En qué casos van a ser esas preeclampsias sin edema? Alondra. Según el tema que ha desarrollado, porque la fisiopatología la ha explicado tan bien que podemos nosotros hacer deducciones ya, digamos, con todas las explicaciones que ha dado, podemos saber en qué casos la paciente puede no presentar edema y sí puede hacer preeclampsia, porque muy bien han indicado en los conceptos que puede haber una preeclampsia sin edema, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿En qué casos sería? A ver, Boris, te has explicado tan bien la fisiopatología. ¿En qué casos crees que no vas a tener edema y sin embargo la paciente te hace una preeclampsia? ¿O te hace una hipertensión inducida por el embarazo? ¿Qué dices, Gabriela? Doctora, serían, no sabría decirle, doctora. A ver, Boris. ¿No será cuando el exceso de la proteína no sobrepase los 300 miligramos? Sería un embarazo inducida perdón, una hipertensión inducida por el embarazo. ¿En qué casos va a ser? Esta mañana lo dijeron. Magalí. No, doctora, no sabría. O sea que no ha habido tiempo como para que exista un daño glomerular. Pero la paciente te hace una hipertensión. ¿Cuándo? Esta mañana lo dijeron. Hay una diferencia entre la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, o es lo mismo. No es lo mismo, doctora. El que es inducida por el embarazo sería transitorio. Eso, pues,
¿No es cierto? En estas transitorias puede que la paciente no presente edema. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, o sea, no es tan crónico, no vamos a hablar de cronicidad, sino que no ha habido tiempo, no le ha dado tiempo a dañar ese riñón. ¿No es cierto? Entonces la paciente no va a tener, y una vez que tiene el parto la paciente, se estabiliza la presión. Ustedes mismos esta mañana dijeron, ¿no es cierto? Entonces, como que tenemos que nosotros tener cuidado cuando atendemos un parto, ¿no es cierto? ¿En qué momento no es tan alegremente hacer un diagnóstico de una hipertensión inducida por el embarazo o de hacer un diagnóstico de preeclampsia cuando estamos atendiendo un parto? Porque cuando atendemos un parto y tomamos la presión arterial en contracción, la presión arterial nos ha de elevar entre 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y de repente decimos, hoy no, ya está haciendo preeclampsia. No, ¿no ven? Entonces, para que vean cómo tenemos que atender, qué importante es tomar la presión arterial, conocer a la paciente antes de iniciar un trabajo de parto, en el trabajo de parto y en el posparto, ¿no? Y si esto a nivel del hospital, porque nosotros recibimos a las pacientes sin haberles hecho el control prenatal y de repente las hojas de control, las del CLAP que llamamos, de repente no están muy bien llenadas, ¿no? Las llenamos en forma como irresponsable de repente sin tomar en cuenta muchos factores y muchas veces o nos sirve o nos perjudica esas hojas del CLAP cuando no están muy bien llenadas. Entonces tenemos que siempre llenar adecuadamente esas hojas para poder nosotros tener diagnósticos certeros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se produciría el edema? Vamos, perdón, ¿por qué tenemos nosotros la cefalea? Alondra. Bueno, como explicaba mi compañero, se va a producir lo que es una hipoperfusión cerebral. Y va a haber isquemia que puede llevar a, o sea, producir edema y luego, dependiendo de la clínica, o sea, eso puede progresar, o sea, de cefalea llevar a convulsiones y todo eso. ¿Y por qué creen que va a haber ceguera? Ha hablado algo de ceguera. ¿Por qué ceguera? Dice raro, pero ¿en qué casos? ¿Y cuál es la fisiopatología de la ceguera? ¿Es transitoria, es permanente? ¿Quién ha leído? Gabriela. Doctora, la seguida estaba leyendo que se puede dar por dos mecanismos. Uno era el desprendimiento de la retina, que esto estaba dado por, o sea, precisamente por hipertensión, y otro era porque iba a haber un edema a nivel de la retina igual. Pero en ambos casos, primero la preeclampsia nos daba por el desprendimiento a causa de la hipertensión, y ya en la eclampsia se veía por el edema en realidad, pero mencionaban que en ambos casos el pronóstico es bueno, o sea, solamente es transitorio y vuelve la visión después de una semana de posparto. Sí, pero se tiene que hacer tratamiento y darle importancia, ¿no es cierto? Entonces, la ceguera es temporal y se debe por desprendimiento de la retina. En las pacientes preeclámpticas siempre se les debe hacer un examen de fondo de ojo para descartar el edema de papila, ¿no? ¿Y por qué tiene tinnitus? Hay zumbidos, hay tinnitus, dice. ¿Qué dices, Boris? Que recuerde, pues, las arterias que llegan a las cajas timpánicas, pues, tienen una resistencia vascular periférica y eso produce
el tinnitus, que yo me acuerdo. Por una vasoconstricción severa, ¿no es cierto? ¿Y puede haber hemorragia cerebral en las pacientes con preeclampsia, eclampsia? ¿Se produce o no se produce una hemorragia? Según el libro que encontré, sí había una autopsia de una mujer que había tenido hemorragia. Por la vasoconstricción severa puede haber ruptura de vasos, ¿no es cierto? Y podemos tener hemorragia. ¿En qué casos creen que podemos tener una hemorragia cerebral? Ya que están dominando fisiopatología. Boris ha dado muy bonito. Tal vez. Felicito, Boris. Además, entre paréntesis. A ver. La hipertensión combinada con la trombocitopenia, doctora. ¿Qué dicen? A ver, ¿en qué casos nos puede puede tener la paciente una hemorragia? ¿Qué tenemos que evitar nosotros cuando nosotros atendemos a una paciente? Eso mañana vamos a ver. Mañana es, ¿no? El tratamiento de las pacientes con preeclampsia. Mañana en la clínica de Pasados, ya. Entonces no hablaremos de aquello, pero recuerden la pregunta que les he hecho para que me respondan. Porque cuando ya estudien en la clínica, ya aparte de la clínica, ya la estamos revisando ahora. Si ustedes entienden la fisiopatología, ya sabemos que la paciente va a tener, puede o no tener edema en casos de cuán temprano se presente la preeclampsia. ¿No es cierto? Porque en algunas pacientes se puede manifestar en forma muy temprana. A veces a las 26 semanas las pacientes ya están con sintomatología importante de una preeclampsia, presiones elevadas, y se tienen que interrumpir los embarazos si no se evita el bebé. Todavía no hemos hablado cuál es la repercusión de la preeclampsia en el feto. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo repercute todas estas alteraciones en el feto? ¿Cómo es el crecimiento y desarrollo del feto y cuáles son los riesgos del feto que una madre tenga una preeclampsia? Cuanto más temprana la preeclampsia se presente, entonces vamos a tener mayor las complicaciones, ¿verdad? Y probablemente ese embarazo no llegue a término, casi seguro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué han indicado, por qué creen ustedes, según la fisiopatología que ha presentado Boris, tenemos o hace que el diagnóstico ecográfico Doppler se pida a las 12, 13 semanas o hasta las 18 semanas? ¿Por qué? ¿Por qué esta ecografía nos hace diagnósticos de presunción que esta paciente nos puede hacer preeclampsia? ¿Qué dices, Boris? Se da para poder ver las arterias espirales que deberían de llegar hasta el miometrio, hasta la semana 20 aproximadamente. Que los vasos, o sea, que normalmente... Remodelación, perdón, me equivoco. La remodelación vascular de las arterias espirales. Las arterias espirales o las arterias uterinas, ¿cómo es? En el ecodoppler, ¿qué ven? ¿Ven las arterias espirales? Las arterias uterinas se ven, doctora. Sí, ¿no ve? Las arterias uterinas, ¿qué es lo que pasa? Esta remodelación en las arterias espirales, como dice Boris, ¿qué es lo que sucede? Y eso repercute sobre las arterias uterinas. Normalmente en las primeras semanas de embarazo tenemos, dice, una vasoconstricción, ¿no es cierto? Hay vasoconstricción de los vasos. Ya cuando llega a las 18, 20 semanas, esta vasoconstricción va a cambiar la remodelación de los vasos, dice Boris. ¿Verdad, Boris? Tiene que haber una vasoconstricción. Pero si persiste esta vasoconstricción, esta paciente nos va a hacer preeclampsia. ¿Sí, Boris? Sí, doctora. ¿Verdad?
Entonces, para que vean cuán importante es solicitar una ecografía, ¿sí? A la 13ª semana de embarazo, una ecografía Doppler. ¿Para qué nos pronostica? Además, ¿qué otro parámetro tenemos? Ahí en sus diapositivas hablaba, como hay una alteración a nivel de los riñones, ¿qué examen deberíamos pedir a las pacientes de riesgo, si bien no pedimos a todas? A las pacientes de riesgo, a los extremos de la vida, a las pacientes obesas, a las diabéticas, las fumatéricas, que son las pacientes que nos pueden hacer preeclampsia, ¿no es cierto? Mañana van a, seguramente, cuando den el tema, van a decir qué factores predisponen a la preeclampsia, qué patologías. Proteínas en orina de 24 horas. Antes de aquello, o sea, que te sirva de parámetro, o sea, tú pides un examen. No es cierto que cuando la mujer se embaraza, si no ha consultado antes de su embarazo, o sea, no es un embarazo planificado. Cuando no es planificado, la paciente no viene sin embarazo y te dice, yo quiero planificar mi embarazo, doctora, quiero saber si soy sana, no soy sana, si tengo algún problema, ¿no es cierto? Y pedimos laboratorios, pedimos perfil tiroideo, pedimos un TORCH, o sea, pedimos toxoplasma, pedimos Chagas, pedimos VIH, etcétera, para detectar, para ver si esta paciente tiene o no tiene alguna de estas patologías, ¿no es cierto? Antes de que se embarace. Ya cuando la paciente viene embarazada, entonces nosotros vamos a pedir también estos exámenes que nos sirven de arranque, como dice, de parámetro, ¿no es cierto? Pedimos hemograma para saber con cuánto de hemoglobina está empezando su embarazo. ¿Deberíamos o no deberíamos pedir, Boris, según tu fisiopatología, creatinina y ácido úrico? Sí, se solicita la creatinina y ácido úrico. ¿No? Deberíamos pedir en la primera consulta creatinina y ácido úrico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pedir a las 23 semanas, cuando ya la presión un poco nos está variando, podemos pedir ácido úrico y creatinina. La creatinina no se nos ha de elevar de pronto, pero el ácido úrico sí podría ya ser un parámetro para que nosotros veamos que esta paciente nos va a hacer preeclampsia, ¿no es cierto? Es un valor predictivo también, ¿verdad? ¿Qué más han entendido? ¿Está todo claro? Entonces ya sabemos por qué la paciente presenta edema, por qué la paciente presenta oligoanuria, por qué la paciente puede presentar hematuria, y la hematuria no va a ser franca en un principio, puede presentar 2, 3 presencia de hemoglobina, una cruz o 2 cruces, nada más, tampoco va a presentar 3 o 4 cruces de hemoglobina, ¿no es cierto? Ustedes saben que los glóbulos rojos no son de diagnóstico, a no ser que sean abundantes, sino esté sangrando la paciente por vía vaginal, ¿verdad? Es la hemoglobina la que es el parámetro, o sea, la hemoglobinuria que se dice, ¿no? O sea, hemoglobina, presencia de hemoglobina en orina, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Está todo entendido de la fisiopatología? Porque de acuerdo a eso hacemos también el tratamiento y hacemos los diagnósticos. Cuando una paciente va a presentar cefalea, quiere decir que ya tiene un edema importante, un edema cerebral importante, por eso está presentando cefalea. Y cuando ya ustedes lean la clínica, van a ver cuán grave es cuando la paciente presenta un dolor a nivel de epigastrio y irradiado a región de hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque decía esto, no he entendido, doctora. Boris decía del edema hepático, ¿no es cierto? De la cápsula de Gleason, el edema de cápsula de Gleason, ¿no es cierto? Y es uno de los peores, una de las peores complicaciones porque se produce ruptura hepática, o sea, ruptura de la cápsula de Gleason. Entonces es una complicación muy severa en las pacientes con preeclampsia, ¿verdad? Entonces, recuerden muy bien que hay un edema cerebral, además de que hay una vasoconstricción a nivel cerebral. Una paciente que tiene edema cerebral, una paciente que tiene vasoconstricción a nivel cerebral, ¿será que le podemos hacer
realizar esfuerzos de pujo? No, doctora. No ve. Entonces ya veamos cuando vayamos atendiendo a las pacientes y ustedes van a leer posiblemente de que sí se puede dar opción a parto a estas pacientes, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, esa es una pregunta que queda abierta. ¿Tienen alguna pregunta o ha quedado muy claro con el tema que ha disertado Boris? Esto todo claro, doctora. Sí, yo creo que ha dado bastante claro, su esquema está muy bonito, sus diapositivas muy explícitas. Me parece que está muy bien el tema de Boris, ha quedado todo muy claro, no hay muchas preguntas que hacer, ¿verdad? Básicamente se habla del desequilibrio del tromboxam, ¿no? Con él, Boris. Con la prostaciclina. Prostaciclina, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio de prostaciclina y el tromboxano, entonces es el parámetro y dicen que esa sería la causa por la que se produce la preeclampsia. Habló algo importante en la fisiopatología, decía una mujer que ha tenido varios hijos, no ha hecho preeclampsia, pero cambia de pareja y sí hace preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿será por qué? ¿Qué dices, Magali? Por la intolerancia inmunológica que mencionaba, doctora. Por la intolerancia inmunológica. Entonces, nunca se olviden que hay una intolerancia inmunológica que dicen, ¿no es cierto? Por eso con una pareja hacen, con otra no, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Como tienen clases a las 7, creo que una de ustedes tiene clases a las 7. Yo creo que dar así la clase es más tranquilo que estando en el hospital, ¿no? Los sacrificios. Les quito 1 hora de su enamoramiento, esta hora enamoran, pues no ve, todos van a tomar un cafecito y los castigo, creo, ¿verdad? Pero si quieren dar más temprano, no hay problema, yo me acomodo. Yo normalmente a la casa llego después de mis consultas a las 4, porque las hago después de la maternidad. Me voy al consultorio si tengo pacientes citadas, ya no salgo de mi casa después. Entonces, me acomodo a ustedes porque yo sé que los sacrifico un poco, pero creo que es la mejor forma de dar el tema teórico. Pero no hemos vuelto a tocar el tema de las visitas, qué es lo que están aprendiendo de las visitas, no hemos examinado de repente pacientes, ya nos vamos a elegir pacientes para ir examinando y ustedes tienen que hacer los exámenes especulares o los exámenes en las pacientes. Me gustaría que un poquito cada uno de ustedes elija una paciente y le hagan su examen físico, toquen a la paciente, hablen con la paciente, porque es la oportunidad que ustedes tienen de tener contacto con la paciente. Porque ahí están paraditos nomás, escuchando y nada más. Pero antes de aquello me gustaría que cada uno tenga una paciente, ¿sí? Desde mañana de repente, si alguno de ustedes logra realizar una evolución, ya las conocen a las pacientes, muchos días se están quedando, justamente pedido que tengamos mañana una reunión con el doctor para ver que por qué estamos tanto usando antibióticos y todo eso cuando no tenemos focos factores definidos para utilizar antibióticos, ¿no? Las pacientes no tienen una clínica y sin embargo ya estamos usando los antibióticos. Entonces vamos a hacer una revisión de aquello que también les pedí que ustedes vean en artículos, a ver si mañana me entregan algunos artículos que hayan encontrado fuera de Williams que tengan. Sabemos que sí, que después del parto hay una reacción, ¿no es cierto? Una reacomodación, etcétera, la inflamatoria, etcétera. Y sí hay una leucocitosis, pero no es tanto. Nosotros consideramos hasta 15,000 más o menos la leucocitosis en las puérperas, pero no hasta tanto
Estoy realmente un poco asustada del artículo. No, ni siquiera es artículo y es un libro oficial, ¿no? Williams es un libro oficial. El último que han sacado, pues vamos a ver. ¿Sí? Entonces, para hacer más dinámica nuestra clase, me gustaría que cada una se elija una paciente y la preséntenlas ustedes. Pido, ¿cuál de ustedes tiene a la paciente? La presentan. ¿Puedo lanzar esa pregunta? ¿Será que uno de ustedes sí va a tener para poderla presentar a la paciente? Para que estén entrenando un poquito, para que pierdan el miedo. ¿Qué opinan? Sí, doctora, estaría bien. Sí, ¿no ven? Sí. Para el día jueves sería, doctora, o viernes. Bueno, no creo que ninguna tenga elaborado alguna historia clínica de las pacientes que están ya 5 días ahí, 5 o 6 días. No, doctora, ya se les dio de alta de las que hicieron. Ah, se me olvidó. Entonces, mañana elíjanse una de las pacientes que recién haya ingresado o que tenga 1 o 2 días de internación para que el día jueves la presente una de ustedes. ¿Sí? O Doctora. van a haber diferentes pacientes, de repente los 5 presentan a sus pacientes, ¿no es cierto? Cada uno presenta a su paciente y veamos cuán mejor lo hacen. Porque ya Doctora, sí. N veces cómo deben presentar a las pacientes, pero mi interno ni mi residente no me entiende, no sé si hablo en chino de repente. ¿No? Pero a ver si ustedes me han entendido cómo debemos presentar a las pacientes. Quisiera que vayan entrenados con un poco más de práctica en relación médico-paciente. Bueno. El examen especular es un poco difícil, ¿no? No creo que la puedan hacer, a no ser que yo la pase a la paciente por un examen que tengamos que hacer. Entonces, si paso a alguna paciente para algún examen, ustedes van a ser las que apliquen el espéculo, porque ya me han visto y han visto a los residentes aplicar el espéculo. Entonces, pierdan el miedo y una de ustedes aplica el espéculo. Bueno. Es lo que vamos a tratar de hacer. Recen que hayan pacientes nuevas para que podamos examinar al otro lado. Bueno. Muy bien. Doctora. Ahí quedamos. Que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.